Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Tal como dijo Cintia, mi nombre es Oscar Valverde, soy el director ejecutivo de la Fundación Pañamor y pues fui invitado por este equipo de maravillosas mujeres investigadoras a que formáramos parte de este esfuerzo investigativo. En realidad la Fundación Pañamor celebra cada esfuerzo que hace la Universidad de Costa Rica por ayudarnos a comprender las situaciones que viven en general las personas adolescentes y personas jóvenes, porque de alguna forma comprendiendo lo que estas personas viven, también somos más capaces de responder a sus necesidades, también somos más capaces de incidir en la política pública, que es parte de lo que hace la Fundación Pan y Amor, y por tanto la alianza que establecimos en este momento con SICOM, con el INIE y con la OBS en este esfuerzo de investigación, pues obviamente lo celebramos y lo reconocemos. En realidad, tal como lo dijo Cintia, la investigación de las narrativas del miedo, las habilidades para la vida y la ciudadanía, es importante decir que es un proyecto de investigación que está inscrito en el Centro de Investigación en Comunicación, SICOM, del programa de investigación de narrativas, género y comunicación, y fue acreedor del Fondo de Estímulo de Investigación 2022. Por eso es que hemos podido tener algunos recursos para poder desarrollar esta investigación. Recordemos que ese fondo es otorgado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Ya escucharon que es un equipo de investigación amplio, multidisciplinar, en el que estamos representados primero distintas instancias de la Universidad de Costa Rica y desde fuera, como una instancia externa, la Fundación Pan y Amor, quien procura no solamente aportar al proceso de investigación, sino una vez que estén los resultados, pues hacer lo que sabemos hacer, que es tratar de generar guías orientadoras para desarrollar metodologías que nos permitan trabajar con personas jóvenes el tema de los miedos. Y bueno, ahí es donde entramos, ¿verdad? La emoción del miedo en realidad es una emoción que tiene implicaciones en la vida de las personas, ¿verdad? Y particularmente este equipo investigador considera que estas nuevas generaciones han vivido una coyuntura particular histórica que está cargada de narrativas vinculadas a los miedos, pero además porque vivimos en un contexto que cada vez muestra sus iniquidades, sus desigualdades, la crisis climática, por ejemplo, ¿verdad? Ambiental, las crisis económicas, la crisis, digamos, particularmente que enfrentamos desde una perspectiva política, que incluso va en contra de los derechos humanos, por ejemplo, y son todos elementos que cargan un contexto y además impactan las trayectorias de vida de estas personas jóvenes y han hecho que crezcan en lo que nosotros llamamos narrativas vinculadas al miedo. Obviamente, nuestra apuesta es que este impacto va a impactar también sus decisiones, la forma en cómo viven la vida, cómo se relacionan con las demás personas, cómo se relacionan con el mundo, y pues nos pareció que era absolutamente pertinente investigar eh, esto, ¿verdad? Que están viviendo las personas adolescentes y jóvenes. Realmente estoy muy contento, todo como en nombre del equipo, de que ustedes nos acompañen, que nos hayan apoyado en el proceso de recolección de información. Esta es una primera entrega de resultados, todavía nos faltan muchas cosas, afortunadamente, por depurar y sacarle punta, y no me cabe duda que los resultados que que de esta investigación se deriven serán de utilidad también para su propio ejercicio laboral en cualquiera de las instancias o en cualquiera de las funciones que dentro de la Universidad de Costa Rica ustedes cumplen día con día. Así que de verdad muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por el apoyo que nos han dado hasta el momento y pues este es un primer esfuerzo de divulgación, ya vendrán otros distintos, diferentes, esperando tener una amplia cobertura también y una amplia difusión de los resultados incluso a la comunidad nacional. Así que yo los voy a dejar con Lisbeth Araya, que es la investigadora principal y quien va a presentar en nombre del equipo de investigador lo que podemos en este momento hacerles a ustedes entrega, los primeros resultados de esta investigación. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, encantados de poder escuchar los primeros resultados y Lisbeth nos va a guiar por esa tarea. Muchísimas gracias por las palabras de bienvenida y por la moderación. Y entonces, de verdad, bienvenidas y bienvenidos. Un placer inmenso que nos acompañen hoy en esta presentación de resultados. Voy a pasar a compartirles la PPT para que empecemos a contarles, como mis colegas han dicho, los resultados que tenemos hasta ahora.
Les pedimos por favor que si tienen preguntas vayan anotándolas, puede ser en el chat y Cintia después nos va a hacer los honores en la moderación de compartirlas, o puede ser que las dejen anotaditas y las consulten al final en un espacio que tendremos para preguntas. Muy bien, entonces, ¿qué encontramos en el estudio? Quiero rápidamente, antes de pasar a los resultados, recordar qué fue lo que nos propusimos hacer, que es muy importante para nosotras y nosotros, eh, caracterizar las narrativas del miedo en personas estudiantes de estudios generales, de humanidades. En el segundo semestre de 2023, en todas las sedes regionales de la UCR, el segundo semestre del 2023, trabajamos con la parte cuantitativa de la investigación y lo que queremos es entonces caracterizar esas narrativas del miedo, identificando particularidades, fuentes, objetos, así como la relación, porque es centro de investigación en comunicación con redes sociales y medios de comunicación. Ese objetivo general lo tradujimos en 3 objetivos específicos que son describir la influencia del miedo, como decía Oscar, en la construcción de proyectos de vida y en las posibilidades de generar vínculos. El tema de los vínculos nos interesa muchísimo. Nos interesa también identificar la relación entre 3 grandes categorías que estamos trabajando, que son miedo, habilidades para la vida y ejercicio ciudadano, que es la última parte de la investigación. Y por supuesto hay un objetivo más administrativo que es divulgar procesos y lo que nos tiene aquí, como han dicho muy bien mis colegas, la primera presentación de resultados de la investigación. Recordarles la metodología que usamos, como les digo, esta primera fase fue cuantitativa, se aplicó un cuestionario, una muestra estadísticamente representativa, trabajamos con 95% de confianza y 4% de margen de error, y recolectamos datos con 463 personas, estudiantes de todas las sedes regionales de la UCR, guardando las proporciones en general del tamaño de cada sede. Entonces, como ustedes pueden ver, la sede de Occidente es de las más grandes, seguida de Guanacaste, eso es así. Luego está representada la sede del Atlántico, en proporciones casi iguales están Caribe y Pacífico. Tenemos aquí a Jorge Morales, que coordina la sección de Humanidades de Caribe. Y las más chiquititas, ya lo sabemos nosotros, son tanto la sede del sur como la Mi interuniversitaria de amor, Alajuela. ya, entonces le pasas a Chela todo para que ella ya deje todo listo hoy. Hola Gladys, bienvenida. Tu micrófono está abierto, querida. Gracias. Súper. Queremos contarles muy rápidamente algunos datos sociodemográficos que ustedes saben que son muy importantes para nosotras y nosotros, contar con datos sociodemográficos de la población. En términos de género, se reparten básicamente en porcentajes iguales quienes se autoperciben como mujeres y quienes se autoperciben como hombres. Tenemos, como era esperable, un 90% de la población que se aglutina entre los 18 y los 20 años de edad, ¿verdad? Y 10% se reparte en pequeños porcentajes que van de los 21 a los 25 años, pero el grueso de la población se concentra, insisto, como era esperable, entre los 18 y los 20 años. El 99% de las personas que estudian humanidades en la UCR y llevaron ese curso en segundo semestre de 2023 no tienen hijas, hijos o hijes. En términos de la distribución, por lo que llamamos núcleo de convivencia, siguen viviendo con sus familias mayoritariamente, el 63% viven con familiares, una quinta parte de la población vive con compañeras y compañeros de apartamento, 10% vive solo, que este es un dato que quisiera que les quede por ahí, por favor, y 4.3 dice residir en la universidad en las residencias. Por acá nos acompaña la compañera de Residencias de Occidente. ¿Qué estudian las personas que encuestamos? Casi el 40% está en las ingenierías de las sedes regionales, seguido de educación, un 22%, y económicas con un 21%. En arte se concentra casi un 6% de la población encuestada y con porcentajes muy cercanos al 4% tenemos ciencias sociales, derechos, salud y agroalimentarias. Esas son las carreras que estudian. Déjense ese datito porque luego vamos a ver que la carrera que estudian tiene una relación interesante y significativa con el miedo.
Según las provincias de procedencia, y esto ustedes lo saben seguramente, nosotras no tanto, nos sorprendió la cantidad de migraciones entre las sedes que tenemos, entre los lugares donde tenemos sedes en la UCR. Muchas personas viajan de sus lugares de procedencia a una sede, migran para estudiar la carrera que quieren o para lograr entrar por los temas de promedio de admisión. Entonces, en términos de provincias de procedencia, la mayoría son de Alajuela, sigue Limón, Punta Arenas, Guanacaste, y con porcentajes menores están Cartago, San José, y Heredia ocupa el porcentaje más chiquito. Un dato muy afortunado, según Colegio de Procedencia, el 85% de la población que encuestamos viene de colegios públicos, apenas un 8% de colegios privados y 4.5% de colegios semiprivados. Con este dato cerramos la parte de la información sociodemográfica de las personas estudiantes encuestadas. Les preguntamos, siguiendo una metodología que la OES implementó hace algunos años, cuáles de sus necesidades estaban siendo o han sido satisfechas en los últimos 6 meses. Recordemos que en ese caso los últimos 6 meses son segundo semestre 2023. Encontramos que mayoritariamente sus necesidades están satisfechas, pero tenemos problemas en temas de servicios de salud, ya lo sabemos, 52% reporta que esa necesidad está insatisfecha, seguido de dispositivos tecnológicos, que es el 44%. Un tercio de la población dice que no alcanza a cubrir ni sus gastos de carrera ni el transporte. Un quinto dice que vivienda es un tema insatisfecho y cerca del 17-16% tenemos el preocupante dato de servicios básicos insatisfechos, matrícula UCR y alimentación. Y con ese dato cerramos como el perfil. Este se los vamos a dejar para que cada sede lo pueda ver. Hicimos una relación entre la con quién viven y en cuál sede y el género, nada más para que tengan ahí el datito y lo puedan revisar después. Ahora entremos en materia sobre miedo. Les preguntamos a las personas estudiantes si habían sentido miedo en los últimos 6 meses. Recuerden, segundo semestre 2023. El 80% nos dijo que sí y un 20% dice que no sintió miedo en el último semestre. Les preguntamos si sienten miedo la mayor parte del tiempo y el 46% nos dice que a veces. Esto es muy costarricense, situarse en los valores intermedios, ¿verdad? El 31%, un tercio de la población, dice que es casi nunca, y un 4% dice que nunca. 14% dice que casi siempre y 2.8% que siempre. Eso nos señala, y aquí hay un dato que también quisiera que se dejen por ahí, que 17% de las personas encuestadas afirman sentir miedo la mayor parte del tiempo, siempre o casi siempre. Eso sin duda es un dato. También les preguntamos un concepto que usa Rosana Reguillo en México, que es una autora que ha estudiado miedo en las últimas 4 décadas, la noción de miedo difuso, sentir que algo malo va a pasar, aunque no se sepa que ese sea algo malo que va a suceder. Y encontramos, igual, el porcentaje más sentido está en el medio, un valor de a veces, ¿verdad? Siente que algo malo va a pasar. Una quinta parte está en casi nunca, tiene esa sensación. Y el dato más interesante es que si sumamos los que casi siempre o siempre sienten que algo malo va a pasar, casi llegamos al 30% de la población. Ese también es un dato que nos parece muy interesante. Quisimos saber por sedes y por género cómo estaba esta sensación de miedo, ¿verdad? De si han sentido miedo en los últimos 6 meses. Los datos sobre género los vamos a enfatizar a lo largo de la presentación porque sin duda género es una variable que tiene todo que ver con miedo. Entonces, ven qué interesante. De las personas estudiantes de la sede interuniversitaria de Alajuela, todas y todos hombres y mujeres han sentido miedo, ¿verdad? Occidente, las mujeres, centralmente 100%, vean la diferencia entre los porcentajes con los chicos y esa diferencia se va ampliando según sedes, Pacífico, Caribe, Guanacaste, sede del Sur y sede del Atlántico. La diferencia entre hombres y mujeres
como ustedes lo pueden ver, es sentida. Ahora, vean que el porcentaje más bajito es el 66% de los chicos, tanto en Guanacaste como en sede del Caribe. Pero miedo es una emoción generalizada para esta población, como hemos visto. También les preguntamos por las áreas de conocimiento y ven qué interesante este dato. Tenemos que tanto para ciencias sociales, especialmente para ciencias sociales, como para arte y para derecho, las chicas reportan 100% de miedo. En sociales los chicos también. Y acá los porcentajes siempre son más significativos para las mujeres, más sentidos para las mujeres, y hay diferencias también interesantes entre hombres y mujeres. Vean, por ejemplo, en derecho, la diferencia entre hombres y mujeres en agroalimentarias y un poquito menos la distancia en salud, ¿verdad? Estos datos para nosotros son muy reveladores porque género y área del conocimiento en la que se forman son variables, como veremos después, muy relevantes en relación con el miedo. En relación con quién viven, también quisimos explorar qué pasaba entre género y miedo, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, vivir solas o solos es un factor interesante en términos de lo que encontramos en miedo, que se parece a vivir con compañeros de apartamento más para las chicas que para los chicos. Acá hay 5 puntos porcentuales de diferencia. Vivir con familiares para las chicas significa menos miedo, aunque no hay una diferencia tan radical. Para los chicos sí, ya baja significativamente, 16 puntos porcentuales. Y en residencias estudiantiles también siempre las mujeres sienten más miedo y experimentan más la emoción del miedo y la reportan más también. Y los chicos en residencias estudiantiles también tienen un porcentaje. Vean que la relación, si revisamos masculinidad, es inversa en esta gráfica, es decir, residencias estudiantiles lleva la voz cantante para los hombres, familiares en segunda instancia, los chicos que viven en apartamentos se sienten menos miedo y aún solos menos miedo si los comparamos con las otras categorías. Esta variable la teorizamos como lugares del miedo, porque también quisimos explorar dónde sienten más miedo. Entonces les preguntamos por la intensidad del miedo en cada uno de estos lugares. ¿Qué encontramos? Encontramos que la iglesia es el lugar donde se sienten mucho más seguras y seguras. Eso es un dato muy interesante para nosotros. El rosa y el lila son los valores más cercanos a ningún miedo, nada de miedo en ese lugar o muy poquito miedo, ¿verdad? Y el amarillo y el moradito, este morado más intenso, son los valores cercanos a mucho miedo, ¿verdad? Que son los valores más extremos, dijéramos. Entonces acá está la emoción del miedo más intensamente sentida y acá hay cero miedo en los rosas. Entonces, como ustedes pueden ver, la iglesia es el lugar donde menos miedo sienten, seguido de sus casas de habitación y los lugares en los que se divierten. Esto es un dato muy interesante para nosotros. Luego está el transporte privado, tampoco allí tienen miedo, o digamos es más amplio el valor de nada de miedo. Y luego sigue las redes sociales, que si sumamos estos dos valores intermedios siguen siendo mayoritarios. Vean qué curioso el dato sobre la universidad. No somos, como fuimos para otras generaciones, como por ejemplo la mía, un espacio centralmente seguro, ¿verdad? El nada de miedo o el poco miedo es minoritario, digamos. Entonces, eso es un dato importante. Por supuesto que la calle es el lugar donde perciben mayor miedo y el transporte público, el barrio o la comunidad tienen porcentajes similares. Ese nos parece también un dato relevante. Quisimos cambiar los tonos pastel acá por una paleta de colores que nos permitiera pensar en el semáforo. Les preguntamos por lo que en nuestro marco teórico llamamos miedos psicosociales, que tienen centralmente que ver con procesos de aceptación, de autoaceptación, de vínculo con los demás, y también de no encontrar trabajo, de no ser exitosos, de no tener pensión, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y profesional.
También les preguntamos por miedos vinculados con la salud, como enfermarse o temer que alguien cercano enferme o que se muera, ¿verdad? Y aquí lo que nos encontramos centralmente es que los miedos psicosociales, los más preponderantes son que alguien cercano se enferme, fallarle a sus familias o no encontrar trabajo. Y en instancias un poquito menores tenemos datos como ser un perdedor, equivocarse, sentirse excluido, no tener un trabajo que les guste. Entonces, si ustedes pueden ver, los datos más relevantes están en el orden del éxito personal, de fallar a la familia o a los amigos, de no encontrar trabajo, de elegir mal su vocación, que está vinculado con el trabajo, o de no encontrar un trabajo que les guste. Y el tema de la enfermedad, que nosotros pensábamos que no iba a aparecer tanto, está presente, ya no como en la época del COVID, el miedo a la muerte ya no es un miedo tan preponderante, ¿verdad? Este dato vale la pena que después lo puedan revisar. Los grises son nada miedo a cualquiera de estos procesos. Los verdes claros y oscuros son muy bajos miedos. El intermediario es el amarillo y el alto o muy alto miedo nos marca los colores rojos. Siempre preocupados por los vínculos, como les contábamos en los objetivos específicos, quisimos saber en quién confían, porque la confianza está teóricamente estudiada y la sabemos en la vida personal, está directamente vinculada con el miedo, ¿verdad? Entonces, y la confianza está directamente vinculada con la posibilidad de establecer relaciones de compromiso de larga data y saludables. Entonces les preguntamos cuánto confían en sus amistades más cercanas. Les preguntamos si se sienten respecto a sus amistades más cercanas excesivamente confiados, excesivamente desconfiados, algo confiados o algo desconfiados. Y acá es muy interesante encontrar que, bueno, la mitad de la población dice que es excesivamente confiada, un 8%, perdón, un 1% que es algo confiada, pero el porcentaje que más nos debería llamar la atención es este casi 40% que dice que con sus amistades más cercanas es excesivamente desconfiada. Acá tenemos un dato sobre vínculos. También quisimos preguntarles, y fuimos como muy incisivas en esta pregunta, si llegaban a enfermarse de una manera seria, ¿a quién le pedían que les llevara al hospital? El 68% recurre a la familia. La familia es un espacio de contención y de apoyo para este casi 70% de la población, pero un 15% nos indica que prefiere ir solo. Y ojo que acá quisiera enfatizar en el dato, la pregunta sugería si se enfermaban seriamente, ¿a quién le pedían que les llevase al hospital? Entonces tenemos un 15% que elige ir sola o solo. Porcentajes más chiquitos, el 5%, respectivamente, le pediría ayuda a sus parejas y a sus amistades y un 4% a las personas con las que vive en el apartamento. En esta misma línea de intentar relacionar vínculos, miedos, les preguntamos con quiénes dialogan sus problemas personales. ¿Siguen siendo las familias y los amigos el núcleo central? Esperaríamos que en esta población de 18 a 20 años sus amistades sean, ¿verdad? Sus redes de amistades sean importantes y ciertamente 67% dialogan sus problemas personales con sus amistades y 64% con las familias. Cae para 40% el diálogo con la pareja y los porcentajes más chiquitos son para compañeros de departamento y aquí aparecen docentes como un grupo con quien estas personas estudiantes de generales dialogan sus problemas. Porcentajes más chiquititos, compañeros de trabajo y vecinos. Como las emociones se sienten en el cuerpo, como el miedo también se siente en el cuerpo, les preguntamos cuán a gusto están con sus cuerpos, sabiendo que vienen de los colegios, ¿verdad? Acaban de entrar a la universidad y el tema del cuerpo sigue siendo un tema. Nos encontramos que en los valores menores, nada a gusto con el cuerpo y apenas un poco a gusto con el cuerpo, están 21, 22% de personas, casi 23% de personas
En los valores intermedios tenemos estos porcentajes, también un 21%. Los porcentajes más amplios están afortunadamente en los valores de estar un poco más a gusto con el cuerpo. Básicamente los agrupamos en esas tres grandes categorías, ¿verdad? Nada a gusto con el cuerpo, valores intermediarios en lila y muy a gusto con el cuerpo en un 40% de los casos. Siempre en el tema de que las emociones se sienten en el cuerpo, quisimos preguntarles qué reacciones físicas son las que tienen cuando tienen miedo, ¿verdad? Entonces, esta, por supuesto, es una pregunta de opción múltiple. Latidos fuertes del corazón fue la que tiene el porcentaje más alto y va decreciendo, allí lo pueden ver, para pérdida de concentración, que para nuestros procesos pedagógicos eso es muy importante. Sensación de vacío estomacal, sudoración, presión en el pecho, la clásica del malestar estomacal como gastritis, colitis, dificultades sin causa aparente para hablar. Un tercio de la población tiene esta reacción física ante el miedo, esta sensación física frente al miedo. También tiene implicaciones en nuestros procesos de formación, dificultades para respirar y dolor de cabeza es la sensación física menos reportada. También quisimos tener algunos datos sobre algunas, digamos que podríamos llamar unas ciertas características identitarias autopercibidas. Les preguntamos si son personas más competitivas o más colaborativas, más tímidas o más sociables, más empáticas o más egoístas, más optimistas o más pesimistas. Como ustedes pueden ver, en realidad, para competencia y colaboración y para timidez y sociabilidad, hombres y mujeres no tienen básicamente ninguna diferencia, son valores que prácticamente están idénticos. Pero el dato más interesante de estas características de identidad autopercibidas están en el optimismo y en el pesimismo. Ven las diferencias entre los géneros en relación con percibirse como optimista. Y si dijimos que el género es una variable que tiene un peso significativo estadísticamente hablando en relación con el miedo, acá podríamos tener una interesante llave explicativa. Por supuesto que todas y todos son empáticos y casi nadie es egoísta. Los chicos se perciben más egoístas que las mujeres. Muy bien. Igual que en los miedos psicosociales, hicimos las mismas preguntas para miedos sociopolíticos y lo que nos dice este gráfico es que a pesar de ser personas de primer ingreso, en términos de su juventud y de que todavía no han pasado por la universidad, a pesar de eso están haciendo una súper buena lectura de entorno porque están asustados de la situación financiera de la UCR, y eso que no estábamos en la coyuntura de análisis de negociación del FES que tenemos ahora, ese es el temor más sentido por esta población. Le siguen el aumento del crimen organizado, ¿verdad? Y la crisis climática. En valores muy cercanos tenemos discriminación, tenemos la creciente desigualdad que vive este país, tenemos los problemas de atención en salud, el autoritarismo en la política, la situación económica de la mayoría de las personas, corrupción, déficit fiscal y situación del sistema educativo público. Entonces, si ustedes se fijan en la gráfica, en realidad los porcentajes, ¿verdad? Los más sentidos están en esta punta, como les contaba, pero los otros son bastante cercanos. Entonces, es muy interesante pensar que realmente hay una lectura de entorno muy adecuada y que esto les provoca una importante cantidad de miedo, porque acá estamos en el ámbito del 60%, ¿verdad? Entonces, esos datos también luego se los vamos a compartir para que ustedes los puedan analizar. Entrando al tema de medios de comunicación, les preguntamos cuánta tele ven. Claramente estas son generaciones que no consumen TV. Si ustedes pueden ver, el 50% de la población, la mitad de las personas encuestadas, no consumen ninguna hora de televisión. El siguiente porcentaje, casi 40, consumen menos de 3 horas y el resto consumen, digamos,
también poca televisión. O sea, en realidad podemos decir que no son generaciones que consuman televisión, diferentemente del consumo diario digital, que ahí sí tenemos un porcentaje sentido en la mayor cantidad de horas. Acá está el dato específico por horas, pero se los quisimos agrupar pensando que el 24% consume entre 9 y más de 12 horas diarias en sus redes sociales y medios digitales. O sea, estamos hablando de una cuarta parte de la población que pasa conectado al móvil, porque el celular es el medio que más usan para consumo digital, entre 9 y más de 12 horas al día. Eso es una jornada laboral completa o mediodía, ¿verdad? Y los otros porcentajes, bueno, los pueden revisar ahí. Hicimos un trabajo de revisar el consumo específico de Facebook, de Instagram y de TikTok, que ustedes saben que son las redes que más consumen las personas jóvenes, especialmente TikTok e Instagram. Y es muy interesante porque el consumo es muy alto, pero no hay una asociación estadísticamente significativa entre el consumo de redes sociales y el miedo. Como si lo hay, como les he venido mencionando, con el tema del género. Las mujeres sienten más miedo, ¿verdad? No hay una relación entre a mayor consumo de redes sociales, mayor miedo. Eso no lo encontramos. El p-valor, como decimos en estadística, realmente no nos da significativo. Las mujeres consumen más información y más entretenimiento en las redes sociales, en el mundo digital, diariamente mucho más que los hombres, como los pueden ver ahí. Los porcentajes son mayores en toda la distribución de horas y curiosamente a más horas va reduciéndose el porcentaje en las chicas, no drásticamente, pero se reduce. En los hombres la gráfica es bastante, digamos, permanece no lineal exacta, pero es bastante pareja en términos del consumo de horas. Como vimos, no hay relación estadísticamente significativa entre consumo digital, consumo de redes sociales, y analizamos las tres: Facebook, Instagram y TikTok, y miedo. Queremos cerrar contándoles cómo reaccionan frente al miedo. Les preguntamos por tipos de reacciones, si se angustiaban, si se frustraban, si estaban hiperalertas, si más bien se retraían, si el miedo les llevaba a hacer una reflexión o a sentirse triste, a irritarse, a más bien intentar el optimismo, la parálisis o a ponerse agresivos. Los porcentajes más significativos: una cuarta parte de la población dice que el miedo lo vincula con la angustia. Y eso también lo vemos nosotras y nosotros en la experiencia. Están angustiados y angustiadas. La siguiente reacción es la frustración y luego la hiperalerta y el aislamiento. Si pensamos en quienes viven solos, este porcentaje también concuerda, ¿verdad? Hay unos datos ahí que luego podemos, como bien decían Oscar y Cintia en la presentación, podemos seguir explorando. ¿Qué hacen frente a lo inesperado? Les preguntamos por la fantasía del control. Les preguntamos qué hacen cuando las cosas no pasan como ellas y ellos esperaban. Entonces dijimos, vamos a agrupar las respuestas en tres grandes categorías. Conductas de evitación, que incluyen, por ejemplo, resignarse, frustrarse, ignorar el evento inesperado, paralizarse. Ahí tenemos el porcentaje más amplio, 80%. Frente al miedo, tiene conductas evitativas. 66% frente a lo inesperado, tiene conductas que llamamos de drenaje emocional. ¿Qué es esto? Llorar, reírse, enojarse, incluso enfermarse. Y la categoría específica de búsqueda de alternativas, que nos interesa mucho, a ella, frente a lo inesperado, solo reaccionan buscando alternativas la mitad de la población. Este también es un dato que nos parece interesante para promover conductas que tengan que ver con las soluciones. También les preguntamos qué prácticas cotidianas saludables realizan. Y bueno, acá están los porcentajes. No quiero detallar porque son muy, digamos, hay muchas opciones de respuesta. Evidentemente es una pregunta de opción múltiple, pero los porcentajes más cercanos al 50 tienen que ver con realizar actividades físicas,
con establecer y mantener relaciones interpersonales sanas y con realizar actividades recreativas. Luego ustedes pueden ver el detalle, pero también quisiera enfatizar en este gráfico y en este dato sobre el limitar el uso de tecnologías. Apenas es señalado por un 12% como una conducta saludable cotidiana, y si ya vimos la cantidad de horas que consumen información en sus redes sociales y digitales, este dato es relevante. Y también me parece muy relevante el dato de que participan en actividades, perdón, comunitarias y de voluntariado apenas un 8%, y también apenas un 8% consulta a algún profesional de la salud si es necesario, ¿verdad? Entonces, estos datos, el 13% realiza actividades de carácter espiritual. Estos datitos nos parecen muy relevantes para el trabajo de las diferentes instancias que ustedes representan y les agradecemos mucho y de nuevo su presencia acá. Y ya para cerrar, ¿qué variables encontramos como predictoras? Aplicamos el modelo generalizado binomial y nos aparecen estas que ya les he venido comentando: género, la facultad y los miedos psicosociales. Entonces, a estos miedos tenemos que ponerles particular atención. Eso es básicamente lo que queríamos compartirles, recordarles que lo que sigue es generar materiales y también vamos a pedirles sus criterios, sus opiniones, sus experiencias para diseñar estrategias para prevenir el malestar emocional y buscar la salud integral de estas personas jóvenes que se suman a la universidad. Recordarles el maravilloso equipo de investigación que ya tanto Oscar como Cintia nos presentaron a todas y todos, y es un lujo para mí trabajar con gente tan maravillosa. Incluimos aquí a las dos asistentes que nos colaboraron desde estadística, primero Génesis Solano, que luego no nos pudo acompañar más, y el trabajo también muy valioso de Alison Lobo con la preparación de los datos. Muchas gracias por acompañarnos y abrimos entonces el espacio para preguntas. Muchísimas gracias, Liz. Por acá tenemos un comentario de Daniel. Dice, buenos días, existe la posibilidad de que en la parte donde se exploran las acciones ante lo inesperado, haya alguna población que pase por las tres acciones como un proceso, es decir, que primero eviten la realidad, luego el drenaje emocional y finalmente decidan buscar alternativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Existe esa posibilidad, pero la manera en la que nosotros construimos la pregunta no nos permite saber si ese proceso es así, ¿verdad? Las encuestas son siempre una fotografía. Siempre es como tomamos una foto y luego vamos a ver los detalles de la foto. Pero entrar en la foto y en las relaciones de la foto, luego algunos estadísticos nos permiten establecer esos pasos, pero hay otros que tendríamos que hacer investigaciones específicas para indagarlos. Es súper interesante lo que planteas. Eso requeriría estudios posteriores. Bueno, Gladys por aquí comenta que excelente trabajo, muy valiosa la información y los resultados. Y Catherine nos consulta cómo se construyeron las categorías de miedos psicosociales. Igual pueden abrir el micrófono también si quieren hacer la pregunta de forma directa. Así interactuamos un poco más. Muchas gracias, Gladys, por tus comentarios y a Catherine por la pregunta. El proceso de investigación sigue la lógica tradicional, ¿verdad? Uno primero hace un proceso de revisión de las investigaciones que han indagado en la emoción del miedo. Nosotros centramos esa parte de la investigación, que solemos llamar estado de la cuestión, la centramos en estudios latinoamericanos de miedo en personas universitarias. Ahí nos acompañó otra asistente, porque eso fue el inicio de la investigación, primer semestre de 2023. Acabamos de terminar de preparar un artículo con ese estado de la cuestión que vamos a mandar a una revista que luego ya cuando se publique se los podemos compartir con mucho gusto, que revisa esas investigaciones en Perú, en Ecuador, en México, en Argentina, en Colombia, sobre cómo se investigó antes la emoción del miedo
siempre de esos estados de la cuestión extraemos categorías analíticas, ideas, vemos qué protocolos usaron, si usaron pruebas psicométricas para medir alguna cosa, ¿verdad? Hubo mucha investigación que se produjo durante la pandemia y después de la pandemia vinculada con miedo, miedo a morirse, miedo a enfermarse, miedo a contagiar a las personas adultas mayores. Fueron varias investigaciones porque la población joven se pensó por sus prácticas de sociabilidad como una población fuente de contagio, especialmente para los adultos mayores. Esa es, Catherine, la parte del estado de la cuestión. Y luego se revisan una serie de investigaciones. Hay muchísima literatura sobre miedo. Yo creo que necesitamos más o menos otros 3 años de investigación para poder leernos todos los libros que se han producido, pero de todo el material que alcanzamos a revisar y a leer, sacamos las categorías con las que trabajamos. Entonces, nosotros trabajamos con miedos psicosociales, con miedos sociopolíticos, y en esas categorías pensamos los temas de vínculo, pero también pensamos los temas económicos, los temas ambientales, ¿verdad? Porque crisis climática es un problema con el que estas generaciones han nacido y han crecido. Entonces había que preguntarles por temas de ambiente, también el tema de la crisis de salud, el tema de la crisis económica, si tenían miedo de encontrar trabajo, de no encontrarlo, de elegir bien la profesión. Entonces esas tipologías se construyen en función de la literatura que revisamos. Muchas gracias, Lisbeth, por la respuesta. Gracias. Hernán también nos pregunta si de casualidad se consultó sobre los espacios que encuentran en la universidad para apoyar esas situaciones de miedo. No, Hernán, esa pregunta no la incluimos. Sin embargo, tal vez ahí, adelantándonos un poquito y complementando al proceso, también se espera realizar algunos grupos focales que nos permitan la construcción de las guías y esperamos un poco ahí para profundizar en todas estas informaciones que son tan importantes y como Liz menciona, son una fotografía del momento. No obstante, la idea es que esta investigación o esta primera parte de investigación nos permita señalar, ¿verdad?, algunos otros aspectos en estos grupos focales y generar más constructivamente algún material educativo como se presentó que permita, pues, o trabajar más hacia la promoción de la salud mental o un poco explorar este cambio de prevenir acciones quizá de pronto un poco más complejas psicológicamente para hacer afrontamiento a las exigencias. Es muy interesante que las personas estudiantes perciben unas grandes demandas, ¿verdad? O sea, sienten que sostienen un mundo muy caótico, muy en crisis, inseguridad ciudadana, cambio climático, temas políticos muy interesantes y demás. Bueno, le doy la palabra a Randolph y posteriormente a Jorge. Y por aquí tenemos otra consultita que posteriormente comparto. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Bueno, primeramente muchas gracias por el informe. Creo que es una propuesta muy valiosa de investigación que nos va a nutrir a nosotros de la sede. Yo pertenezco a la Intersede de Alajuela. Y bueno, primero quería consultar si, bueno, si el informe como tal nos va a ser remitidos, ¿verdad? Por lo menos a las direcciones de las sedes. Y lo otro es si hay alguna especie de alcance desagregado del informe, o sea, si se pueden sacar subproductos o informes específicos por sede. A la sede de Alajuela, esta es, ¿verdad? Lo que le afecta realmente en específico, ¿verdad? Y no en conjunto, porque ya los temores de Alajuela, me imagino que no son los mismos a los temores de Limón, ¿verdad? Y la otra consulta es sobre el miedo en general, que claramente Alajuela sale como 100 y 100 en hombres y mujeres, que es un dato que, pues, que llama la curiosidad y que puede tener ciertos trasfondos, no sé, operativos, objetivos, ¿verdad? Que pueden ser de solución. Y yo no sé si esa pregunta está desagregada, ok, miedo, pero específicamente, por lo menos a nivel de categorías, si es a aspectos pedagógicos, aspectos académicos,
aspectos de seguridad. La intersede está en una zona que es un poco conflictiva, por ejemplo, y cosas donde yo pueda tener datos para tocar, por ejemplo, la puerta de los entes como la municipalidad, ¿verdad? Mejóreme el alumbrado, hágame esto, porque tengo esto. Básicamente, bueno, agradecerles el esfuerzo y la investigación. Bienvenida sea. Muchas gracias, Randolph, por sus palabras. El informe sí, para nosotros ha sido muy importante desde que empezamos la investigación, Randolph, le avisamos a todas las personas directoras de sedes, a todas las personas directoras de estudios generales, hoy Jorge hacer la representación, eh, nos relacionamos directamente con las personas docentes a través de las personas coordinadoras o directoras de estudios generales en las sedes y les fuimos contando cada fase, les enviamos incluso el cuestionario para que lo revisaran, lo validaran, nos dieran sus comentarios. Ha sido un proceso con mucha intención, participativo, ampliamente participativo, ¿verdad? Nos reunimos también con algunas personas de salud, de OBS, que pudieron incluso revisar el cuestionario en su momento oportuno. Nos han ayudado montones con la recolección de datos. Entonces, para nosotros, Randolph, le comento esto porque devolver el informe es lo mínimo que podemos hacer en señal de gratitud por la colaboración y el trabajo en equipo que hemos tenido y que agradecemos muchísimo, como ya decían antes, Cintia y Oscar. Entonces, sí, el informe en cuanto esté listo como informe va. Esta es una presentación, esta es la primera presentación de resultados que hacemos. Por sedes tenemos un problema metodológico, problema en el sentido para ustedes, no para nosotros, porque vamos a ver, le explico en detalle. Nuestra metodología se propuso crear una muestra representativa teniendo como población a toda la población de humanidades de las sedes, ¿verdad? Entonces, las sedes se usan en lo que en estadística llamamos como un estrato, en el sentido estadístico del término. Es decir, cada sede dentro de la población total de las sedes regionales es representativa, ¿verdad? Guarda proporción, pero ese pedacito solito no es proporcional a la sede. ¿Me explico? O sea, estos datos son proporcionales para la población de todas las sedes regionales, pero no representan al interno de la sede una proporción estadísticamente significativa. Ahora, ustedes podrían usarlos como datos cualitativos, que siguen siendo información absolutamente relevante y válida, pero para mí, como profe, es muy importante señalar que ese pedacito de la sede no representa la sede en sí misma. ¿Me explico? ¿Consigo explicar esa diferencia? Eso es importante solo para que no usemos los datos específicos de la sede como si hubiesen sido una muestra de la sede, ¿verdad? Eso también se puede crear. Ahora, una cosa muy importante, Randolph, que le hemos dicho a todas las personas con las que hemos coordinado, directoras y directores de sede, directoras y directores de sección de humanidades y personal que apoya todos los servicios de salud, es que el cuestionario está disponible. Si la propia sede lo quiere usar para aplicarlo a una muestra representativa de la sede, es un cuestionario abierto. Tiene el sellito de Creative Commons para usarse. Ustedes pueden perfectamente aplicarlo a una población que sea representativa de la sede. Si quieren trabajar con datos quanti, ¿verdad? Eso es un escenario. Si quieren usar los datos quali, ya están. Ya se pueden usar como datos cualitativos perfectamente. Y tienen la validez de un dato cualitativo, ¿verdad? De información cualitativa. Entonces, aclarado ese tema metodológico, Randolph, que para mí es súper importante, los datos por sede están y nosotros encantados les podemos pasar también la base de datos. Ahí sí tendríamos que hacer un procesito como de lo de la confidencialidad y el manejo cuidadoso de los datos y firmar alguna cartita por aquello del comité ético científico y las reservas en el uso de la información, aunque todos los datos están anonimizados, ¿verdad? No sabemos quién contestó qué, pero pasarles las bases de datos también es perfectamente posible, ¿sí? Ah, bueno, muchas gracias. Con todo gusto. Gracias. Solo leo aquí el comentario de Daniel porque tuvo que retirarse, que bueno, tiene clases y de retirarse tiene un grupo de estudiantes que quieren investigar sobre la ansiedad de los estudiantes de la sede
interuniversitaria de la Alajuela y creo que estos datos les serían de ayuda. Me gustaría poder compartirles la grabación de esta sesión o los resultados de la investigación. Lo leí antes de darle la palabra a Jorge porque me parece que se podría, ¿verdad?, relacionar esto también y podría ser como mucho provecho para la sede interuniversitaria, canalizar un poco de pronto que estos estudiantes pudiesen avanzar, ¿verdad? No sé, aquí no detalla si es trabajo final de graduación o algo más pequeño, y hacer un aprovechamiento incluso de los datos. Jorge, adelante. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por el espacio y gracias a la doctora Lisbeth por haber buscado, ¿verdad?, colaborar con ACES. Yo creo que eso es crucial y fundamental y ante la crisis de salud mental yo creo que es imperioso que las decisiones se tomen sobre la base de información y datos, ¿verdad? No diseñar políticas sin ese sustento. Entonces, muchas gracias a la doctora Lisbeth y nosotros encantados. También, doctora Lisbeth, le recibimos los datos y la información, pero con el único requisito de que tiene que visitarnos en la sede del Caribe con la profe Jackie. No se lo recibimos por correo, sino en físico en la sede del Caribe. Y bueno, muchas gracias de verdad. La pregunta que le iba a hacer era, y de pronto esto es muy temprano para tener emitir un juicio informado, ¿verdad? Y reflexionado, pero de manera preliminar, ¿tiene usted y el equipo de investigación alguna intuición sobre qué tipo de políticas educativas podría implementar la universidad para tal vez atender, mitigar o eh, o tratar este fenómeno y estas sensaciones, ¿verdad?, psicosociales? ¿Tienen alguna intuición preliminar, preteórica sobre el asunto? Muchas gracias de verdad por el trabajo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la provocación también. Se agradece la invitación. Muy, muy querida la sede del Caribe y muchas gracias por todo el apoyo a lo largo del proceso. Yo me atrevería, y esto es personal porque ni siquiera hemos podido sentarnos en el equipo a revisar los datos entre el periodo de cerrar semestre, iniciar semestre y tener ahí algunos días de vacaciones, pero yo me atrevería, Jorge, a señalar que el tema de los vínculos, la confianza y la sensación de soledad son claves sin duda que podríamos pensar, ¿verdad? Porque, como decía Cintia, hay una percepción de muchas demandas sociales, ser exitoso, no fallarle a la familia, no fallarle a las amistades, pero también para mí ese dato, y eso sí lo pudimos conversar en el equipo, ese dato de 15% de personas de primer ingreso entre los 18 y los 20 años que elijan llevarse solas al hospital estando seriamente enfermas, ¿verdad? Me tengo a mí, lo que nos están diciendo es, yo me tengo a mí. Y es muy complejo pensar en este contexto social en el que vivimos, que esas personas estén reflexionando en la vida y, digamos, estando en la vida de esa manera. Entonces yo me atrevería a decir que el tema de lo vincular, que el tema de lo colectivo, que el tema de la confianza, ya sabemos lo que ha cambiado la participación en equipos en los últimos años y las dificultades que tienen también para establecer relaciones de compromiso, de contención, ¿verdad? Sí, yo diría que esas son hipótesis de trabajo que yo manejaría. Me permitiría hacer esas hipótesis a este punto. Muchas gracias. Gracias. Gladys nos señala que se evidencia un alto consumo de redes, pero quisiera saber si aparece conexión entre los contenidos que consumen y los miedos psicosociales. No sé todavía, Gladys. No sabemos todavía. Habría que cruzar más cosas para poder responderte, pero me lo dejo de tarea. Sí, a este punto no te sé decir con lo que nosotras cruzamos, que son las horas de consumo de Facebook, las horas de consumo de Instagram y las horas de consumo de TikTok y el miedo, la sensación de miedo, no hay una relación estadísticamente significativa, ¿verdad? Es decir, no hay a mayor consumo, mayor miedo, no está.
pero podemos explorar lo que planteas en términos de las variables de miedo psicosocial. Andrea también nos consulta, Andrea Mejía, excelentes datos, muy importante tomar en consideración la inclusión de estudiantes de generales en la representación política de la universidad para que intercambien, perdón, sus inquietudes. Además, visualmente la presentación es muy atractiva. Sería genial compartirla con estudiantes de generales del Caribe, al menos con quien trabajo, que de hecho están haciendo sus tesinas este semestre para tener la experiencia de cómo investigan profesionales como ustedes. Otra invitación al Caribe, por cierto, Liz. Gracias, Andrea. Qué lindo tenerte por acá también. Sí, encantados de compartirles. Yo lo que quisiera es que las revistas nos publiquen más rápido, porque ya mandamos el marco teórico a publicación, que es un trabajo del equipo, y ya mandamos el estado de la cuestión a publicación, pero de ahí van a demorar. Pero sí, encantadísimas de compartir tanto los resultados como ahora como procesos, con todo gusto. Bueno, al menos en el chat ya no tenemos más comentarios o preguntas, así que si queda alguna, les animamos a podernos consultar o comentar, aprovechando, bueno, por ahí ya también ya aprovechamos un poco, hemos sacado, creo, mucho provecho al espacio, ¿verdad? Nos ha sido muy fructífera esta hora. Y por aquí entonces Gladys dice que me gustaría compartirles que el Teatro Girasol va a estrenar la próxima semana una obra que trabaja este tema del miedo como resultado de una investigación con los estudiantes sobre el tema de salud mental y nos gustaría poder llevar este trabajo a las diferentes sedes. Y también Rocío dicen que por favor vengan a Liberia también. Sí, contarles, aprovechar que, bueno, tenemos invitaciones múltiples, Atlántico, Caribe, Liberia, qué emoción. Nosotras encantadas. Contarles que con Gladys hemos coordinado y esta invitación que ella les hace, si nos pueden acompañar tanto en Rodrigo Facio, 30, ¿verdad, Gladys? Abrimos con 2020 y luego un conversatorio sobre miedo. Y también la propuesta es ir luego a las sedes regionales. No sé, Gladys, si quieres aprovechar un momento aquí, hacemos un corte comercial rápido. Sí, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por el espacio. Bueno, si nosotros la próxima semana, a partir del 29 de agosto, vamos a iniciar la temporada de un espectáculo con el Teatro Girasol en el Auditorio de Abelardo Bonilla. Es una obra que trabajamos justamente este tema que les estaba mencionando, se llama 2020. Y precisamente entramos en ese tema porque después de la pandemia, bueno, visualizamos que había muchos problemas de ansiedad, ¿verdad? De depresión y algunas crisis emocionales. Entonces empezamos a investigar con los estudiantes y salió este espectáculo que aborda este tema de los miedos también como disparador. Entonces sería muy lindo que pudieran acompañarnos y después eventualmente pudiéramos llevar el espectáculo a algunas de las sedes. Así que queda como tarea para nosotros articular con ustedes y contarles lo que estamos haciendo con este espectáculo. Y si pudieran llegar a la temporada estaría muy lindo. De jueves a domingo, desde el 29 de agosto hasta el 8 de septiembre estaremos en funciones. Muchas gracias por el espacio, Liz. A vos. Colegas, por ahí tengo la manita levantada, pero ya me voy a meter en la conversación por si no la han visto mis amigas y mis amigos. Yo quería agradecer, ¿verdad? Porque realmente esta conversación ilustra mucho las oportunidades que este tipo de investigación nos abre. Primero que nos compromete con nuestros jóvenes, ¿verdad? Con nuestros estudiantes que llegan a la universidad y nuestra tarea formadora, que ese es uno de los aspectos que a veces se diluyen en la vida universitaria, ¿verdad? Realmente estamos formando personas para la vida y no solo formando profesionales. Y por otro lado, cómo este tipo de investigación nos abre oportunidades
para seguir investigando, ¿verdad? Para seguir aprovechando la información que tenemos en construir nuevas hipótesis de trabajo, pero sobre todo ojalá en brindar herramientas con ustedes que están cerca de la población continuamente y que sabemos que tienen estas necesidades. Así que igual que el equipo de investigación que lo ha externado, mi uno a ese agradecimiento por estar aquí y por todo el apoyo que nos han brindado. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias. Gracias, Jackie, por el aporte. Tenemos aquí una última consulta, me parece que es de Peggy, que dice que cómo solicitan la obra. Entonces, bueno, no sé si Liz o por aquí la compañera Gladys también nos puede comentar a nivel de sedes y recintos cómo podría hacerse el trámite para solicitar la obra. Muchas Bueno, gracias, Jackie. básicamente, Gladys. ok, Liz. Sí, hay que enviar una solicitud a la sección de prácticas artísticas. Voy a compartirles por aquí el correo y desde ahí nosotros podemos coordinarlo, pero no sé si también a través de Liz. Liz, ¿qué piensas vos? Mejor directamente prácticas artísticas. Sí, mejor, Sí, mejor. Te agradezco ok, la ok. consideración, pero mejor directo con ustedes. Nosotros ponemos la persona para el conversatorio. Perfecto, perfecto. Ya les voy a pasar el correíto. Muchas gracias, Gladys. Compañeros, compañero, algo más antes de cerrar, Liz, si quisieras pues hacer algún comentario más general. La grabación pues se las podemos estar compartiendo en los próximos días. Recordarles que es como, al ser una grabación en la nube, estará como 15 días habilitada, que es lo que la cuenta universitaria nos permite. Y bueno, Liz, como señala, también podemos compartir una parte de un informe preliminar y esperamos posteriormente, cuando ya se den pues, las publicaciones respectivas, estarles informando. Em, Ana, Oscar, Jackie, Liz, adelante. Anita. No, agradecerles más bien que hayan participado. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos de poder crear, de construir juntos estas estrategias para trabajar este tema tan importante que nos permite, que en realidad abre la puerta para trabajar incluso muchos otros temas, ¿verdad? Creo que abordando este nos va a facilitar también ir abordando otras temáticas que están afectando a nuestros estudiantes. Entonces, invitarlos más bien a estar atentos, no solo a los resultados, sino más bien al proceso al cual los vamos a invitar para que sean parte de la elaboración de estas estrategias para que realmente sea una construcción en conjunto y por el bienestar de nuestra querida población estudiantil. De mi parte, solamente agradecerles la presencia, la asistencia, las preguntas que siempre abren ventanas nuevas para quienes hemos estado viendo los datos, etcétera, y poder repensar cosas que nos ayudan a depurar lo que vayamos a construir y, digamos, y terminar de definir como el informe final y algunos elementos que debemos profundizar en la investigación. Igualmente sumarme a las compañeras en hacerles este llamado de participar activamente según lo vayamos pudiendo establecer en la construcción de estrategias, de orientaciones metodológicas y pues ojalá que efectivamente, tal como por ahí uno de los compañeros señaló, digamos, nos comprometamos con esta temática, digamos, partiendo de la necesidad de trabajar y fortalecer espacios que vayan orientadas a la promoción de la salud mental, ¿verdad? Y al desarrollo integral y el bienestar integral de la población. Así que muchísimas gracias. No sé si Jackie, luego cierro yo. No, de mi parte agradecer, ¿verdad? Y sobre todo por la oportunidad que nos brindaron de ser parte de los jóvenes y del profesorado que está en la sede. Sin ese apoyo, pues definitivamente no hubiésemos podido realizar esta consulta. Muchísimas gracias.
Cinti, ¿te dejo al final o me dejo al final? Más bien quédate al final y yo pues agradecerles. Realmente este es un trabajo que creo que comprueba la capacidad que tiene la universidad para realmente integrarnos. Este trabajo no sería posible sin el apoyo que se ha establecido desde diferentes actores sociales, ¿verdad? Desde la Oficina de Bienestar y Salud, nuestros equipos de salud y sus planes de salud nos apoyaron muchísimo en la generación de vínculos. También nos ha apoyado muchísimo las coordinaciones de vida estudiantil, las direcciones de sede, las coordinaciones de estudios generales y posiblemente pues también esté olvidando mencionar otros actores súper importantísimos. Y es el trabajo que se requiere realizar, ¿verdad? Un poco escuchando la propuesta de Jorge, estos datos pues no dirección, pero pensaríamos también que por lo menos podría quedar una semilla para políticas no solo en educación, sino para políticas más abordadas en el tema de la salud en general. Y si se quisiera dividir en el tema particular de salud mental, que puedan ser fundamentadas y que puedan generar posibles acciones. Entonces, este es un trabajo en el cual 5 personas representamos, pues un equipo ahí que se reúne quizá con más frecuencia, pero es el resultado de un engranaje, de muchísimas colaboraciones, de muchísimas posibilidades. Entonces, también, pues, siéntanse ustedes parte de aportar una semilla para que todo esto sea posible y esperamos a mediano o corto plazo, si fuese posible, vincular, ¿verdad? Con ustedes estos datos y tal vez de alguna manera estimular para que de diferentes espacios se pueda quizá aplicar este instrumento ya de forma más puntual en cada una de las sedes y recintos que sabemos que tienen particularidades muy específicas que necesitan ser exploradas. Entonces, nuevamente muy agradecida por todo el apoyo que nos han brindado, por toda la buena acogida, como siempre, que ustedes nos brindan cuando realizamos diferentes acciones o estrategias y saber que seguimos en una continua relación para poder seguir construyendo en el tema del bienestar estudiantil, en este asunto en particular, pero ¿por qué no también en el bienestar laboral? Muchas gracias, Cinti. Yo quisiera, perdón, cerrar enfatizando en 2 ideas. De nuevo, la gratitud que ya mis colegas han expresado. Ha sido un placer trabajar con las sedes regionales, lo digo en el sentido amplio del término. Y por eso, de nuevo, muchas gracias. Y quisiera enfatizar también en que por favor utilicen todos los procesos de la investigación. El cuestionario está disponible, en cuanto tengamos el estado de la cuestión y el marco teórico están disponibles. Está disponible la base de datos también, esa nada más hay que hacer la gestión necesaria. Pero por favor aprovechen tanto los procesos como los resultados, como ha dicho Cintia y mis colegas, porque para nosotras eso es lo que hace que la investigación tenga sentido, que ustedes puedan realmente usar los datos, ayudarnos a pensar, como decía Oscar, nuevas preguntas sobre los datos y seguirles sacando punta, pero cuenten con todos los procesos para que los puedan aprovechar. Y de nuevo, muchas gracias por su presencia acá. Bueno, por aquí nos quedan algunos comentarios, ¿verdad? De agradecimiento y muchísimas gracias de verdad por poder asistir. Agradecer pues todas sus consultas que nos van a ayudar y pues que pasen un lindo martes. Así que muchísimas gracias y buen día. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buen día, gracias.